Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con las asesorías de anestesio. Entiendo que ustedes son el grupo con el que yo ya tuve las asesorías de técnica operatoria y los que recién están ingresando, me presento, mi nombre es Cristina Polar, soy alumna de la San Martín, estoy en el sexto año y conmigo van a llevar las asesorías del curso de anestesiología. Van a ser solamente tres porque, bueno, según el sílabo son, me parece, cinco teorías. Sin embargo, los han dividido, por ejemplo, en los anestésicos inhalatorios, endovenosos, ¿no? Etcétera, o relajantes musculares. Y bueno, todo eso, todo lo que son los anestésicos o los fármacos que vamos a ver en esta asignatura, yo lo he resumido en una asesoría que es la segunda. Y bueno, en esta primera solamente vamos a ver las generalidades del curso, cuáles son las clasificaciones para poder hacer la evaluación preanestésica o preoperatoria, el manejo de la vía aérea, la traqueostomía, cricotiroidotomía, etcétera, ¿no? Y ya en la segunda asesoría, como les comento, he resumido todos los fármacos en anestesiología que se van a utilizar, que en realidad viene a ser todo lo que es el curso en sí y que los han dividido por partes, ¿no? Como les menciono, por lajantes musculares, por anestésicos inhalatorios, o trateo de anestésicos endovenosos. Entonces, me parece que mejor lo vamos a ver en una teoría, en una asesoría sola, que es la segunda. Y la tercera asesoría vendría a ser todo lo que es RCP básico y avanzado. Y bueno, si ustedes desean o si tienen el tiempo también, podemos hacer una cuarta asesoría para ver el examen que tuvieron sus compañeros para resolverlo y también ver otras preguntas, ¿no? Que también puedo buscar y poder repasar si es que tienen el tiempo, ¿no? Me pueden avisar para hacer una cuarta asesoría. Pero en realidad son solamente tres, así que les pido por favor que vengan o que asistan a las tres porque van a ser importantes y son rápidas. Esa es la idea, ¿no? Que se lleven lo más importante del curso. Así que vamos a iniciar con la primera asesoría, que es eh, generalidades de la anestesiología y el manejo de la vía aérea. Entonces, iniciamos. Vamos a ver los conceptos básicos de esa asignatura. Para ello vamos a tener que definir y diferenciar lo que es anestesia de analgesia. La anestesia se define como una pérdida de la sensibilidad, también de la conciencia, que se da a causa ya sea de fármacos, ¿no? Medicamentos u otras sustancias. Y bueno, la anestesia en sí lo que va a ocasionar es impedir que los pacientes sientan dolor durante una cirugía o algún procedimiento. Esta anestesia se va a dividir en anestesia local, que causa la pérdida de la sensibilidad de un área pequeña, ¿no? Un área determinada del cuerpo, mientras que también tenemos la anestesia regional, que causa la pérdida de la sensibilidad en una parte del cuerpo, como el brazo, como la pierna, y la anestesia general es la que causa la pérdida completa de la sensibilidad y también de la conciencia en general de todo el paciente, y se siente como un sueño profundo, ¿no? Entonces tenemos en conclusión una anestesia general y una anestesia regional y como una subdivisión de la regional, una local, ¿no? Que va a ser más localizada, un área pequeña nada más del cuerpo. Y vamos a diferenciar la anestesia de analgesia. La analgesia solamente se define como la ausencia del dolor, ¿ya? Entonces vamos a tener acá en esta imagen que les he colocado, a ver, vamos a ver el puntero, vamos a tener acá en esta imagen cuáles son las vías, ¿no? Vamos a ver las vías aferentes del dolor y cómo se transmite el dolor. Entonces vamos a tener acá, ¿no? En la corteza sensitiva, la percepción y la localización del dolor a ese nivel en la corteza sensitiva, donde vamos a ver en qué zona se ha afectado el dolor en el sistema límbico. En la zona que identifica el dolor es el tálamo, la estimulación simpática a nivel del hipotálamo, el aumento de vigilia se da a nivel de la formación reticular y el reflejo de huida a nivel de los núcleos motores del tronco encefálico. Y bueno, acá vamos a ver, una vez ya sabiendo a qué nivel actúa cada uno de estas funciones, ¿no? Ya sea la identificación del dolor, la afectación del dolor, la percepción y localización del dolor, vamos a ver a qué nivel va a actuar cada uno de los anestésicos que vamos a tener, ¿no? Dentro de los anestésicos, ya sea locales o generales. Entonces, los anestésicos pueden actuar a nivel de la corteza sensitiva,
Y como ya sabemos, o hemos mencionado, va a actuar a ese nivel de tal manera que va a inhibir tanto la percepción como la localización del dolor. También los anestésicos actúan a nivel del tálamo. El tálamo de que se encargaba de la identificación del dolor. Y acá no solamente actúan los anestésicos, sino también los opioides y la ketamina, ¿no? Que va a ser un anestésico endovenoso, que ya lo vamos a ver en la siguiente clase más extenso, de manera más extensa. ¿Ya? Pero acá quiero que sepan a qué nivel actúa cada uno de los fármacos. ¿Ya? Luego tenemos también que a nivel de la formación reticular, que va a actuar, bueno, que a este nivel aumenta la vigilia, actúan los anestésicos y los opioides. Y finalmente los opioides y la ketamina actúa también a nivel de las células del asta posterior de la médula espinal. ¿Cuáles van a ser los componentes de la anestesia? ¿No? ¿Qué es lo que se busca con la anestesia? Lo que se busca es una hipnosis, la analgesia, ¿no? Propiamente dicha, la amnesia, también propiamente dicha, y la inhibición de los reflejos. También lo que se busca dentro de estos componentes de una anestesia va a ser la relajación muscular, ¿ya? Vamos a tener estadios. Vamos a tener estadios de la anestesia. Acá también me faltó un punto a resaltar. La amnesia, lo que se busca es una amnesia anterógrada. Ya, eso también escríbanlo si pueden o ténganlo en cuenta siempre. Es una amnesia anterógrada la que se busca en una anestesia. Ya, es decir, que el paciente tenga que olvidar desde el momento de la cirugía en adelante. Ya, una amnesia anterógrada. Bueno, hay que también hacer hincapié en que no debemos confundirnos entre lo que es una hipnosis con sedación. Por ejemplo, si yo a un paciente lo sedo, el paciente se duerme, pero si lo llamo por su nombre, el paciente va a despertar. Pero un paciente que está bajo el estado de hipnosis, ante un estímulo de llamado o a cualquier otro estímulo, no va a despertar. La hipnosis va a ser parte de la anestesia. Es por ello que el paciente, para que el paciente esté en un plano adecuado de anestesia y para que el paciente esté en este grado de anestesia, ¿no? Y de analgesia, no debe tener conciencia, o sea, es un pilar fundamental y una condición importante para definir lo que es una anestesia general, como también el punto de analgesia y como también la relajación muscular. Dentro de los componentes más importantes a resaltar de una anestesia general, tenemos la analgesia, la anestesia, la relajación muscular y la hipnosis. Esos tres son los componentes fundamentales para lo que se busca dentro de una anestesia general. Entonces, la hipnosis, de tal manera que no responda ni ante el llamado, ¿no? O un estímulo doloroso, hipnosis, la amnesia y la analgesia y la relajación muscular son los tres pilares fundamentales para una buena, una buena anestesia general. Bueno, ahora tenemos acá los estadios de la anestesia, van a ser 4 estadios, vamos a definir cada una de ellas. Estos estadios, según Gödel, describió los efectos de la anestesia general en cuanto a la respiración, en cuanto a los movimientos oculares, el reflejo de vómito, reflejo palpebral. El primer estadio es el estadio de analgesia, perdón. En ese estadio de analgesia se va a iniciar con la reducción de la sensibilidad al dolor o ansiolisis también, y se reduce lo que es la identificación o la localización del dolor. Y en esta etapa, que es la primera etapa, comienza desde el inicio de la inducción de la anestesia general hasta la pérdida de conocimiento. Ya luego en un estadio 2, que es el estadio de agitación o excitación, va a comenzar desde lo que es la pérdida de la conciencia hasta el inicio de la respiración automática. Y acá el reflejo de las pestañas desaparece, pero otros reflejos permanecen todavía intactos y puede producirse también tos, vómitos o ciertas dificultades, ¿no? Y ya el tercer estadio es el estadio quirúrgico o el estadio de tolerancia, también se conoce. Y este inicia, ¿no? Desde la respiración automática hasta una parálisis respiratoria. Esta etapa se divide en 4 planos, ¿no? El tercer estadio se divide en 4 planos y lo que se busca en sí es evitar llegar a un tercer o cuarto plano. Acá como se ve, ¿no? La analgesia, agitación, quirúrgico, todavía se mantiene la respiración, pero poco a poco va decayendo, ¿no? Como les mencionaba, lo que se busca es evitar llegar a un estadio 3 en un plano 3 a 4, porque vemos cómo se va deprimiendo la respiración, ¿no? El centro respiratorio. En el estadio 2 de agitación todavía hemos dicho que se mantenía lo que es el reflejo de pestañas, ¿no? Movimientos oculares, como se observa acá en el gráfico. Acá vemos las pupilas, ¿no? Cómo está dilatada, luego contraída.
Y bueno, el reflejo de vómitos también se presenta en el estadio 2, ¿no? Estadio 2 o 3 incluso, ¿no? Pero generalmente lo más frecuente es que se presenten estos reflejos de vómitos, de tos, ¿no? En el estadio 2 de agitación. En el estadio 3, entonces, como ya mencioné, se va deprimiendo el centro respiratorio y vamos a ver también que en el tercer y cuarto plano ya va decayendo mucho más el centro respiratorio y es en esta etapa en donde se debe evitar, ¿no? No se busca eso, se debe evitar llegar hasta ese estadio. Y bueno, consecuentemente en un estadio 4 es el estadio de paro respiratorio, que obviamente va a ser la interrupción de la respiración hasta la muerte del paciente. Acá hay una parálisis medular causado por una sobredosis de anestesia y hay un paro respiratorio y un colapso vasomotor. Las pupilas acá van a estar muy dilatadas y los músculos van a estar relajados. Entonces, el estadio adecuado, el estadio anestésico adecuado para realizar las intervenciones quirúrgicas van a ser aproximadamente entre el estadio 2 y el estadio 3. Ya lo que se debe evitar, una vez les menciono, es llegar a un estadio 3 en plano 3 a 4 o un estadio 4, porque ya estaríamos llegando a una parálisis respiratoria, a una parálisis del tronco encefálico, del centro respiratorio, que se encarga de la regulación respiratoria y también del sistema cardiovascular. Y en consecuencia estaríamos aboliendo la respiración, ¿no? En forma total del paciente y podríamos causarle la muerte al paciente, ¿no? Es por ello que tenemos que tener los conocimientos adecuados para administrar la correcta dosis, ¿no? Saber cuál es la duración del efecto de cada anestésico, ¿no? Y qué anestésicos se deben combinar y qué anestésicos no se deben combinar porque juntos podrían causar la muerte al paciente, ¿no? O dar más que todo riesgos que complicaciones que beneficios, que es lo que se busca, ¿no? Entonces, este cuadro de estadios de anestesia es muy importante que lo tengan en cuenta porque no se usa una anestesia de manera brusca, ¿no? Sino por estadios, poco a poco, si no podríamos deprimir de manera rápida o abrupta el centro respiratorio del paciente, ¿no? Que es lo que no se busca. Entonces hay que tener en cuenta siempre estos estadios. ¿Ya, chicos? Bueno, en cuanto a los tipos de anestesia, vamos a tener, como ya les mencionaba, que se divide en anestesia general y en anestesia locorregional. En cuanto a la anestesia general, va a ser aquella en la cual el paciente va a estar dormido totalmente, se le hace perder la conciencia, se seda, se le genera amnesia al paciente, ¿ya? Usualmente estos pacientes tienen que estar intubados, porque esta anestesia general puede ser por tienen que estar intubados estos pacientes. ¿Por qué? Porque como se le va a deprimir todo, ¿no? Incluso el centro respiratorio, ¿no? Pierde la conciencia. Necesitamos que el paciente esté intubado para poder controlar sus funciones, controlar su centro respiratorio y controlar en general sus funciones vitales del paciente, ¿no? Bueno, luego también tenemos dentro de la anestesia general, que puede ser podemos dar de tipo inhalatoria pura, es decir, puro gas, o intravenosa, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver más a fondo, como les repito, en la próxima asesoría. Y bueno, la combinación de las dos, ya sea inhalatoria como endovenosa, se le denomina una anestesia general balanceada, que es lo que en los últimos años ha resultado beneficiosa, ¿no? Para el paciente. La anestesia general va a tener tres fases, acá como vemos. ¿No? En este cuadrito les he puesto un resumen, ¿no? Bueno, en la anestesia general, el efecto es en todo el cuerpo, el paciente suele estar intubado para tener un manejo correcto de su centro respiratorio, ¿no? Como está todo deprimido. Los objetivos es sedación, hipnosis, pérdida de conciencia, amnesia anterógrada, lo que les mencionaba, ¿no? Desde el momento de la cirugía hasta después, la relajación neuromuscular también, la analgesia y anestesia y el control de las funciones autónomas. ¿Cuáles son sus fases de esta anestesia general? Tiene tres fases que también es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para ver cómo va actuando esta anestesia general en el paciente. Vamos a iniciar o vamos a tomar como ejemplo característico en esta anestesia general o las fases, como el vuelo de un avión, ¿no? Desde que va despegando, que vendría a ser la fase de inducción, hasta que se mantiene volando firmemente, que va a ser la fase de mantenimiento, y la fase donde va a aterrizar, que es la fase del despertar o recuperación del paciente. Entonces, la primera fase, que es la fase de inducción, ocurre cuando el paciente está consciente, o sea, pierde la conciencia por medio de los agentes. O sea, cuando un paciente consciente, mejor dicho, cuando un paciente está consciente y por medio de agentes o de fármacos, ya sea inhalatorios o vías intravenosas, va a perder la conciencia.
Es la fase en donde hay más mortalidad y donde más peligro hay, por lo mismo que, como el ejemplo que les mencionaba del avión, va a despegar de manera abrupta, es una manera de una fase inductoria, una fase de inducción, hay mayor riesgo de mortalidad, es una fase de mayor peligro en el paciente, ¿no? Que se debe manejar adecuadamente, ¿no? Y una fase de mantenimiento, esta fase es donde hay poco riesgo de mortalidad, por lo mismo que es una fase firme, una fase de mantenimiento, ¿no? Esta fase es la más tranquila y es el tiempo que va a durar, durante el cual el paciente está en la etapa quirúrgica de la anestesia, o sea, se mantiene la anestesia y en esta fase se necesita de una valoración integral del paciente, o sea, mientras que el paciente está anestesiado, se mantiene anestesiado, nosotros tenemos que realizar de manera constante una valoración anestésica del paciente, una valoración integral. Es decir, debe estar monitorizado correctamente el paciente. Por ejemplo, si el anestesiólogo piensa que ha habido cambios importantes en el paciente o que está causando daños en el organismo del paciente, en ese momento o en esa fase de mantenimiento se debe corregir esos problemas y plantear algunas otras alternativas para poder solucionar en esa misma etapa de mantenimiento, ¿ya? Y la fase de recuperación ya es una fase del despertar, ¿no? Donde ya el avión aterriza, ¿no? Está despertando el paciente, en sí va a ser el retorno del paciente a la conciencia, es decir, nosotros tenemos que regresar al paciente con la misma conciencia, con las mismas funciones vitales, ya sea presión arterial, frecuencia cardíaca, con el mismo estado oxigenatorio y ventilatorio del paciente, tenemos que volverlo, regresarlo a eso, ¿no? A ese estado. Es una fase de reversión y aquí también hay riesgo de mortalidad, pero no tanto como en la fase de inducción. La fase de inducción es la de mayor riesgo de mortalidad, ya eso grábese siempre. Bueno, ahora vamos a hablar entonces del otro tipo de anestesia, que es la anestesia regional o locorregional. Esta anestesia regional solo bloquea, o sea, anestesia una región del paciente, que puede ser una región como el miembro superior o otra región como el miembro inferior, etcétera. Una anestesia local o localizada, como su nombre lo dice, es mucho más local, ¿no? O sea, puede ser en el miembro inferior, pero no en todo, o sea, no anestesia todo, sino la parte que, por ejemplo, se ha cortado, no tiene una herida, ¿no? O la zona que se va a intervenir, ahí se realiza la anestesia local, perdón. Ya está dentro de la anestesia regional como subclasificación, la anestesia local, ¿ya? Pero no se hace la anestesia en toda la región, o sea, en todo el miembro superior o inferior, solamente en una zona local, ¿no? Que es lo que generalmente se hace cuando hay cuando se tiene que realizar una sutura simple, ¿no? Por un pequeño corte, ¿no? Y se coloca esa anestesia local con la lidocaína, ¿no? Ese es el típico ejemplo. Entonces, en la anestesia regional tenemos el de tipo neuroaxial, acá tenemos, ¿no? En este cuadrito. Paciente despierto, consciente, el paciente no se ha sedado totalmente como si en el estado de anestesia general. En una anestesia regional, el paciente puede estar despierto, está consciente y se bloquea o anestesia una región del paciente. Los tipos, ¿cuáles son? La anestesia neuroaxial y la anestesia periférica. Y en esta anestesia periférica tenemos al tipo de bloqueos nerviosos y las infiltraciones cutáneas. ¿Ya? En anestesia neuroaxial es la que se coloca en la columna, ¿ya? Entre los cuerpos vertebrales. Y estas pueden ser, como acá les coloco en el gráfico, esta anestesia neuroaxial puede ser de tipo extradural, epidural o peridural. Los tres son sinónimos, acuérdense, extradural, epidural o peridural. Y el otro tipo va a ser intradural, va a ser raquidia o espinal. ¿Ya? Entonces acuérdense los sinónimos. Una anestesia de tipo regional y tiene su clasificación anestesia neuroaxial y se subdivide en dos. La anestesia extradural, la de tipo extradural, epidural o peridural, o también la intradural, la raquidia o la espinal, son sinónimos. Y bueno, acá tenemos, ¿no? Cómo va atravesando, ¿no? Al momento de colocarle la anestesia. Si es una anestesia espinal, raquídea o intradural, va a atravesar esas estructuras, ¿no? Desde acá tenemos la piel, atraviesa el ligamento supraespinoso, que es lo primero que va a atravesar, ¿ya? Luego atraviesa los ligamentos interespinosos, ¿no? Entre cada apófisis espinosas que hay, ¿no? Luego va a atravesar el ligamento amarillo, luego lo que es la médula, y acá se va a insertar la anestesia espinal, ¿no? Hasta ese nivel va a llegar la anestesia espinal, raquidia o intradural, ¿ya? Mientras que la anestesia epidural, extradural o peridural
que son sinónimos, solamente atraviesa piel, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso y ligamento amarillo. No atraviesa médula, ni siquiera llega al líquido cefalorraquídeo. Se queda en lo que es el ligamento amarillo, hasta ahí llega, ¿no? Hasta ahí atraviesa. Bueno, eso en cuanto al de tipo neuroaxial. Ahora tenemos el de tipo periférica, que ya hemos dicho que se subdivide tanto en los bloqueos nerviosos como infiltraciones cutáneas. En bloqueos nerviosos tenemos acá, estamos hablando de zonas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, los bloqueos nerviosos, si vamos a operar alguna zona del miembro superior, se hace un bloqueo del plexo braquial, ¿no? Ese es el típico ejemplo. Y en infiltraciones cutáneas se hace cuando, ya como ya mencioné, cuando se va a suturar una herida, por ejemplo, una herida localizada, se le coloca lidocaína en una determinada región del cuerpo, es decir, solamente bloquea una determinada región. Y eso está dentro de la anestesia regional, ¿ya? Entonces, grábense siempre cuáles son los tipos, a qué pertenece cada uno de ellos, cuál es la función, cuál es el objetivo de cada uno de ellos, para que puedan saber diferenciar entre uno del otro, ¿no? Y bueno, acá tenemos la acción de los anestésicos en el sistema nervioso central, que es un cuadro que lo he sacado de la teoría. Y bueno, tenemos que la gran cantidad, ¿no? Para hacer una conclusión de este cuadrito, la gran cantidad de anestésicos, tanto como gases, o sea, de manera inhalatoria, como intravenosos, como son los barbitúricos o las benzodiazepinas, la ketamina, los opioides, todos ellos van a actuar inhibiendo todo lo que es el telencéfalo, también el diencéfalo, ¿no? Y también el mesencéfalo. Y también va a inhibir lo que es el sistema nervioso periférico, ¿no? Acá tenemos cuál inhibe y cuál no, ¿ya? Que ustedes los voy a dejar para que ustedes puedan repasarlo. Pero acá lo que quiero que tengan en cuenta es que el único que va a actuar estimulando a nivel medular y los centros respiratorios y cardiovasculares es la ketamina. Es el único que va a actuar modulando o estimulando a nivel medular y de los centros respiratorios y cardiovasculares. Es un anestésico general excitatorio y va a estimular la función de los neurotransmisores centrales excitatorios. ¿Ya? Como se observa acá, es el único que va a actuar estimulando. Los demás inhiben a este nivel, ¿no? Por ejemplo, todos inhiben a nivel del telencéfalo. En el diencéfalo, los anestésicos inhalatorios, barbitúricos, ketaminas, opioides. En el mesencéfalo, todos excepto la ketamina. Y a nivel periférico, sistema nervioso periférico, solamente lo inhibe la ketamina y opioides, mientras que a nivel medular todos inhiben, excepto el propofol, ¿no? Pero el único que estimula y que tienen que tener en cuenta que es el único excitatorio va a ser la ketamina, ¿ya? Ese es el único dato, es el dato importante en este cuadro, ¿ya? Los demás actúan inhibiendo. Ya, esta diapositiva es muy importante porque sí o sí les van a preguntar y sé que les han preguntado también a sus compañeros que ya han rotado por esta asignatura. ¿Cómo se realiza la evaluación preoperatoria? Ya, para ello, todo anestesiólogo no solamente debe monitorizar el acto quirúrgico, sino que va a realizar, o es su obligación realizar una evaluación antes de la cirugía. Y esto lo hace en comunicación con el cirujano, ¿no? O sea, el cirujano, una vez que decide intervenir al paciente, lo que hace es enviar una solicitud, la cual llega al centro de cirugía, y aquí el anestesiólogo lo que hace es revisar todas las solicitudes de sala de operaciones y el anestesiólogo lo que quiere, ¿no? Es saber cuál es su diagnóstico presuntivo o el diagnóstico presuntivo o el diagnóstico definitivo, qué cirugía se ha programado, revisa los antecedentes del paciente, cuáles son sus comorbilidades y hace un examen completo de lo que es la vía aérea, ¿no? De la boca, de la orofaringe, de la tráquea del paciente. También debe realizar un examen respiratorio, también un examen cardiovascular y un examen neurológico del paciente. Y luego lo que va a realizar es realizar un plan, es decir, decide si el paciente va a anestesia general o a anestesia regional. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta también es que se debe posponer la cirugía hasta que el paciente, hasta que todo paciente que va a someterse a una intervención quirúrgica tenga su preoperatorio. Es decir, siempre y cuando sea una cirugía electiva, tiene que ser programada, siempre con su evaluación preoperatoria. ¿Ya? Pero si llega la emergencia, ¿no? Con ya hay compromiso de las funciones vitales, que ya hay riesgo de morir del paciente, es decir, una situación que pone en riesgo al paciente, obviamente se tienen que obviar estas evaluaciones preoperatorias y se inicia rápidamente la intervención quirúrgica, ¿no?
Pero lo más óptimo es que se realice siempre una previa evaluación, una evaluación preoperatoria del paciente, ¿no? Para optar por la mejor opción, ¿no? Y evitar los riesgos propios de la cirugía o de la anestesia, ¿no? Entonces, una vez que el paciente ya ha sido evaluado, vamos a catalogar en qué grado de riesgo se encuentra, ¿ya? Acá les he colocado los tres aspectos que se evalúan con mayor frecuencia y que va a ser lo más importante dentro de la evaluación preoperatoria. La edad del paciente, ¿no? Si es un adulto mayor, hay que realizar las evaluaciones correctas y apropiadas para evitar riesgos, ¿no? También el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Estos tres puntos o tres componentes son indispensables en una evaluación preoperatoria, ¿no? Obviamente hay más aspectos por evaluar, pero son los tres primordiales, se podría decir. ¿Ya? Y una vez entonces que hemos evaluado al paciente, tenemos que catalogarlo, en qué grado de riesgo se encuentra el paciente, ¿ya? Para ello usamos la clasificación ASA, que es la Asociación Americana de Anestesiología, y ello lo divide en 6 tipos, o en 6 grados se podría decir, ¿no? Y este riesgo ASA evalúa el estado de salud del paciente, cuál es la probabilidad de muerte, siempre tomando en cuenta los datos del paciente, el estado físico, el estado de salud, ¿no? Y vamos a iniciar entonces desarrollando cada uno de ellos, ¿no? Cada grado, cada tipo. El primer ASA, el ASA 1, acá pertenece o acá está todo paciente sano, ¿ya? Todo paciente sano salvo por la patología quirúrgica que se le va a operar. Es decir, no tiene un problema sistémico, el paciente no tiene hipertensión, no tiene diabetes, no tiene asma u otra comorbilidad. El paciente es sano salvo por la cirugía o salvo por la razón o patología por la cual se va a intervenir. Pero de ahí es sano, no tiene alguna comorbilidad. En ejemplo, podemos sintetizarlo en que son todos los pacientes que no tienen patologías, es decir, es la población en común, ¿ya? Pero ojo que aquí apúntenlo o ténganlo en cuenta siempre, no se consideran si es que son neonatos o ancianos. Es decir, acá solamente entra pacientes sanos que sean jóvenes o adultos jóvenes, ¿no? No se considera neonatos ni ancianos, no se considera ninguno de los extremos de la vida, ni neonatos ni ancianos, solamente pacientes jóvenes o adultos, ¿ya? Entonces, eso sería en cuanto al ASA 1, ¿ya? No tiene ninguna patología sistémica, es un paciente sano. El ASA 2, acá ya están dentro de acá las patologías que están bien controladas, como acá dice, ¿no? Enfermedades sistémicas leve o moderada, pero sin limitaciones funcionales. Son todos los pacientes que tienen enfermedades leves, moderadas, pero están bien controladas y que no le genera limitación física o en sus actividades de vida diaria en el paciente. Por ejemplo, acá ya se incluyen los hipertensos, pero que están bien controlados, los diabéticos, que están bien controlados, los asmáticos, pero sin crisis actualmente, y generalmente tienen problemas sistémicos, pero no les ha generado ningún tipo de dificultad y están muy bien manejados. Aquí también se encuentran los dos extremos de la vida, que como mencionábamos se excluía en el ASA 1. Acá también se encuentran entonces los neonatos, los adultos mayores, ¿no? De 65 años, las gestantes, también los fumadores, los obesos, siempre y cuando que tengan un IMC mayor a 30 pero menor a 40. ¿Ya? Entonces, en conclusión, ASA 2, pacientes con patologías sistémicas, pero bien controladas, que no interfieren en sus actividades o en su vida diaria. Y también añadido a ellos, pacientes en los extremos de vida, neonatos, adultos mayores, gestantes, fumadores, obesos, con un IMC mayor a 30, pero menor a 40. Pasamos ahora al ASA 3. En ASA 3 pertenecen las patologías severas, ya que están mal controladas y que les trae limitaciones físicas al paciente, como se menciona en la diapositiva. Son enfermedades sistémicas graves con limitación funcional. Entonces acá tenemos un hipertenso mal controlado, diabético con hiperglicemia mal manejado, asmáticos que actualmente tienen crisis frecuentes y obesos con un IMC mayor a 40. ¿Ya? Entonces todo lo que de alguna manera se excluye en el ASA 2, en el ASA 3 acá se incluye. Todo paciente con enfermedad sistémica mal controlada, ¿ya? Y que sí tiene limitación funcional. Y el IMC o en obesos con IMC mayor a 40, ¿no? En el ASA 2 hemos mencionado que tiene que ser mayor a 30, menor a 40. En el ASA 3 ya es un IMC mayor a 40, ¿ya? Ya es un obeso mórbido.
Luego tenemos el ASA 4, ¿ya? Este ASA 4 es muy importante que ustedes sepan diferenciarlo entre el 3 y el 4, ¿ya? El 4 son patologías que pongan en riesgo la vida del paciente, como ahí menciona, enfermedad sistémica grave que constituye una amenaza constante para la vida del paciente. ¿Qué quiere decir? Son situaciones en las cuales el sistema cardiorrespiratorio ya está alterado. Por ejemplo, un paciente con ICC, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia respiratoria severa, con anginas inestables, ¿ya? Y hay que hacer un hincapié acá. Acá, una angina inestable, como sabemos, es una amenaza para la vida del paciente, pero una una angina estable ya sería catalogado como un ASA 3, ¿ya? Acá agréguenlo en el ASA 3. Una angina estable está dentro del ASA 3. De igual manera, en el ASA 4 también está incluido infarto agudo del miocardio, un IMA, ¿no? También está dentro de esta clasificación. Y también un SB, una enfermedad cerebrovascular reciente, o sea, en los últimos 3 meses también están dentro de la clasificación de ASA 4, ¿ya? Pero si el evento ha ocurrido ya más de 3 meses, ya tiene más de 3 meses de ocurrido, ya sería una clasificación de ASA tipo 3, ¿ya? Entonces, en conclusión, hay que saber diferenciar entre el ASA 3 y el ASA 4, ¿ya? Entonces, en el ASA 3, ¿qué se incluía? Hipertensos mal controlados, diabéticos mal controlados, asmáticos con crisis frecuentes, IMC mayor a 40, y acá ¿qué le agregamos ahorita? Le hemos agregado la angina estable, le hemos agregado un SB con un tiempo mayor a 3 meses, ¿ya? Y en el ASA 4 son patologías que amenazan la vida del paciente. Entonces acá tenemos un ICC, un IMA, anginas inestables, una enfermedad cerebrovascular que ha ocurrido dentro de los primeros 3 meses, ¿no? Todo lo que amenace la vida del paciente, ¿ya? Entonces recordemos que en el ASA 4 hay una alteración del órgano diana, ¿no? Como, de órganos diana, como corazón, como pulmón. Ya, eso hay que saber diferenciar entre el ASA 3 y 4 porque suelen haber dificultades o dificultades en diferenciarlo, ¿no? O confusión entre ambas. Finalmente tenemos el ASA 5. El ASA 5 acá ya son situaciones críticas, ya en las cuales incluso si se opera, la probabilidad de vida del paciente va a ser menor a 24 horas. Como menciona acá en la diapositiva, en este cuadrito, es un paciente moribundo que no se espera que sobreviva más de 24 horas sin intervención quirúrgica, pero que incluso si se opera, también tiene una gran probabilidad de que el paciente fallezca. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, la ruptura de aneurisma de aorta, no importa si la paciente o el paciente haya sido fumadora, sea hipertensa, porque puede que tenga esos factores de riesgo, pero para decir que es un ASA 5, lo que más importa es el problema quirúrgico por el cual se va a operar, que tiene probabilidad alta de que fallezca, ¿no? Como en el caso de una ruptura de aneurisma, que probablemente ya el paciente no pueda, por ejemplo, ya está en su casa y ocurre esa ruptura, ¿no? No pueda ni siquiera llegar a tomar el taxi, la ambulancia, ¿no? Y mucho menos pueda llegar al hospital, ¿no? Entonces es el ejemplo característico de un ASA 5. Todo paciente paciente moribundo, ¿no? Que se espera que no sobreviva a más de 24 horas sin intervención quirúrgica y que incluso interviniéndolo, ¿no? Quirúrgicamente también tiene alto riesgo de fallecer. Entonces acá el ejemplo característico es una ruptura de aneurisma de aorta, ¿ya? Es lo que generalmente preguntan para referirse a un ASA 5. Y finalmente el ASA 6. El ASA 6, acá como mencionas, es todo paciente con muerte cerebral donante de órganos. Entonces es todo paciente que ya tiene muerte cerebral y aquí deben estar todos los pacientes que deben ser donadores de órganos, ¿no? Generalmente. Y bueno, ese es el ejemplo característico y este cuadrito tiene que grabárselo y tenerlo en cuenta siempre porque suelen preguntar siempre, no solamente en los exámenes acá, sino también en el ENAM, en examen de salud, ¿no? Si es que hay, porque todavía no se sabe, pero siempre ponen esas preguntas de ASA con los ejemplos característicos. Ponen generalmente pacientes asmáticos mal controlados, que vendría a ser, como ya les mencionaba, el 3, ¿no? Pacientes hipertensos con controlado, que vendría a ser el 2, ruptura de aneurisma, que vendría a ser el 5, ¿no? Entonces, esos ejemplos que les he mencionado es muy importante para que ustedes puedan diferenciar uno del otro. Ya, chicos, también ha sido pregunta en el examen parcial, en el último examen parcial que han tenido sus compañeros. Así que por eso les he recalcado esa parte y esos ejemplos. Ahora vamos a ver lo que es la evaluación de la vía aérea, que es otro aspecto muy importante en la evaluación preoperatoria, ¿ya?
de todo paciente. Aquí vamos a tener la evaluación de la vía aérea, entonces esta evaluación sigue unos patrones, dentro de los cuales vamos a destacar ciertas clasificaciones. Tenemos la regla del 332, el test de Mallampati y el test de Comar y Lehane, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con lo que es la regla del 332. Y bueno, ¿qué significan estos números, no? ¿O a qué hace referencia? El 3, el primer 3 hace referencia al número de dedos, ¿ya? Al número de dedos que se va a introducir en la boca del paciente. Es decir, que 3 dedos puedan entrar en la boca del paciente. El otro 3 que vemos acá, ¿ya? Es la distancia entre el mentón y el hueso hioides que hay, ¿ya? Y el número 2, que es el número 2 de acá, es la distancia entre lo que es el hioides y el tiroides, ¿ya? Entonces, a eso hace referencia estos números, la regla del 332. El 3 más importante de estos dos que hay va a ser el número que puedan entrar en la boca, es decir, este primer 3. Ese va a ser el más importante. Significa que la distancia entre incisivos, ¿no? La distancia interincisivos debe ser mínimo 3 dedos. O si lo vemos en centímetros, debe ser aproximadamente de 4 a 5 centímetros en promedio. ¿Ya? Si la persona no tiene una buena apertura bucal, por ejemplo, si solamente entra un dedo o dos, significa que la intubación va a ser probablemente muy difícil en este paciente. Sin embargo, esto es puede haber muchos errores o no se podría decir que es tan confiable por lo mismo que depende mucho de la persona que va a realizar la evaluación, ¿no? Del tamaño de sus dedos, del grosor de sus dedos, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto vendría a ser en cuanto a la primera manera de evaluar la vía aérea, ¿ya? La regla del 332, que también es muy simple, muy fácil de realizar, pero también no es, digamos, tan confiable, ¿no? Porque depende mucho de la persona que lo está realizando. Luego pasamos al test de Mallampati. Este test de Mallampati también valora la apertura bucal y hay 4 grados. Ya, como se observa en la imagen, en el primer grado hay una visión completa de lo que es las amígdalas, ¿no? Los pilares, la úvula y el paladar blando. Se observa claramente todo. Es por ello que esta vía de aérea va a ser un manejo fácil, ¿no? Como se observa. Es lo que se espera, ¿no? Tener. Luego tenemos el grado 2 que va a ser una visión parcial del paladar blando. Hay una porción superior de las amígdalas o los pilares que se logra ver y también se ve la base de la úvula, ¿ya? En el grado 3 vamos a ver cómo poco a poco se va reduciendo esa visión, ¿no? Esa gran visión que se tenía en un grado 1, ¿ya? En el grado 3 solamente se va a ver el paladar blando, ¿ya? Ya no se ve muy bien las amígdalas, ya no se ven, ¿no? Los pilares, etcétera. Solamente acá lo que se destaca es el paladar blando. Y en el grado 4 ya es una vía aérea difícil, de manejo difícil, ¿no? Complicado, porque no se logra ver ni el paladar blando, solamente lo que se ve es el paladar duro, ¿ya? Entonces, Mallampati 1, visión completa de amígdalas, ¿no? Pilares, úvula y paladar blando. Grado 2, visión parcial nada más del paladar blando, porción superior de las amígdalas y la base de la úvula. Grado 3 solamente se observa paladar blando y el grado 4 ya no se observa el paladar blando, solamente el paladar duro. ¿Ya? Entonces, el grado 1 y grado 2 predice o nos dice que hay una intubación fácil, mientras que el grado 3 y 4 ya hay cierta dificultad para intubar. Entonces concluimos, ¿no? Con esto que Mallampati, que cuanto mejor visualización hay, ¿no? Hay mejor posibilidad de intubar al paciente, ¿ya? Y ese es un test que también con frecuencia se suele realizar, porque estos tests son fáciles de realizar, tanto en la regla del 332 y test de Mallampati. Y también hay una regla de distancia entre los incisivos, me parece, que también está colocado en la diapositiva, pero es también, tiene que tener la regla, medirlos, ¿no? La distancia entre los incisivos, ¿no? Y bueno, en cambio este test de Mallampati es visual, nada más, ¿no? Es más fácil de realizarlo. Luego tenemos el test de Comar y Lehane. Este test valora la apertura de las cuerdas vocales, ¿ya? Valora la apertura de las cuerdas vocales mediante la laringoscopía, ¿ya? Esto no se hace, o sea, se hace de manera visual, sí, pero no es fácil porque se hace con el laringoscopio, ¿ya? Para poder observar las cuerdas vocales. Es decir, no es una evaluación preanestésica o preoperatoria de consultorio, obviamente, ¿no? Ya que el momento a que el paciente se va a realizar este test va a ser cuando el paciente esté en sala de operaciones
incluso cuando el paciente ya esté sedado, para poder colocar ese laringoscopio y para poder observar las cuerdas vocales, que es lo que se va a clasificar, ¿no? O se va a hacer, o se va a clasificar por grados, mejor dicho, ¿no? Entonces, el test valora la apertura de la glotis, ya de las cuerdas vocales, de la glotis en general. Acá les puse la imagen para que más o menos se ubiquen cómo se ve normalmente, ¿no? Las cuerdas vocales y cuando se cierra, ¿no? Correctamente. La glotis, acá la epiglotis en la parte superior, ¿no? Los pliegues vocales y acá la glotis, ¿no? Y vamos a ver, dependiendo a ello, cómo se va reduciendo la vía de la glotis, ¿no? De las cuerdas vocales. Y por ende, mientras que más se va reduciendo esta vía, va a ser más dificultosa la colocación de la intubación o realizarle una correcta intubación al paciente, ¿no? Entonces tenemos el grado 1. El grado 1 acá se ve perfectamente las cuerdas vocales, son visibles en su totalidad, es decir, se ve completamente la glotis, la intubación acá es muy fácil. El grado 2, acá ya las cuerdas vocales están visibles solamente parcialmente, solamente se ve la parte superior de la glotis, ya solo se ve la parte superior de la glotis y hay cierta dificultad, cierto grado de dificultad para realizar una correcta intubación al paciente. El grado 3 ya acá no se ve la glotis, solamente se observa la epiglotis, ya, solamente se observa la epiglotis y es una intubación muy difícil, pero aún es posible. Mientras que el grado 4 ya es una intubación complicada e incluso no se realiza, ¿no? No se ve la epiglotis, solamente lo que se ve es la base de la lengua, ¿ya? En el grado 4 no se ve ni la glotis, ni la epiglotis, nada, solamente que se ve en el grado 4 la base de la lengua, ¿ya? Y la intubación solo es posible con técnicas especiales, ¿ya? Así no se puede realizar. Se necesita de otras técnicas o de técnicas especiales para poder colocar el laringoscopio, ¿no? Y realizar la intubación correctamente, ¿no? Entonces, ese test también es muy importante. Ese test no se realiza en consultorio por obvias razones, porque lo que se quiere ver son las cuerdas vocales o la glotis, ¿no? Y se hace con ayuda del laringoscopio. Y también está dentro de la evaluación de la vía aérea, ¿no? Para intubar al paciente. Grado 1 se observa todo correctamente, grado 2 se va reduciendo, grado 3 ya solamente se observa la epiglotis, ya no se observa la glotis, y el grado 4 solamente se observa, ¿qué cosa? La base de la lengua, ¿ya? Entonces esas clasificaciones son muy importantes que ustedes las tengan en cuenta y sepan diferenciarlas, ¿ya? Ahora vamos a comenzar ya con el procedimiento propiamente dicho de una intubación endotraqueal, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿cuándo se necesita intubar? ¿Cuáles son las indicaciones de una intubación? Teóricamente, todo paciente al que se le realice una anestesia general, como ya le hemos dicho, debería estar intubado porque el paciente tiene que tener un control de la ventilación. Dado que a los pacientes en anestesia general se les seda, se les relaja los músculos, ¿no? Y tiene que manejarse con un ventilador mecánico. Es por ello que todo paciente que está en anestesia general debe ser intubado. ¿Para qué? Para controlar su centro respiratorio, ¿no? Ahora, también otra indicación de la intubación endotraqueal va a ser pacientes con apnea y también pacientes con insuficiencia respiratoria, ¿no? Pero en lo que respecta a esta clase, hay que tener en cuenta siempre todo anestésico, en todo procedimiento de anestesia general, paciente tiene que estar intubado, ¿ya? Ahora, lo ideal va a ser realizar una intubación orotraqueal, ¿ya? Sin embargo, no siempre será posible realizarse una intubación. Cuando no se puede hacer la intubación orotraqueal por un motivo X, es preferible hacer una vía aérea quirúrgica. Y aquí entra a tallar lo que tenemos o se denomina la traqueostomía y la punción cricotiroidea, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. En esta diapositiva vamos a hablar netamente de la intubación endotraqueal. Para la intubación endotraqueal vamos a tener materiales, ¿no? Que vamos a necesitar. En primer lugar tenemos este tubo endotraqueal. Este tubo endotraqueal. Ya tenemos el laringoscopio. Tenemos que tener en cuenta este de acá es el laringoscopio, ¿ya? El tubo endotraqueal, cuáles son sus partes, ¿ya? Tenemos el adaptador universal de 15 milímetros, la numeración en centímetros, ¿no? Que nos va a ayudar a saber hasta dónde llegar, ¿no? Dependiendo del paciente o si es varón o mujer, el cuerpo del tubo, ¿no?
Vamos a tener también el número del diámetro interno en milímetros, el balón que se va a insuflar, ¿no? La marca a nivel de la glotis, ¿no? Todo ello es para tener una idea más o menos de hasta dónde o a qué nivel tenemos que llegar, ¿ya? Y la punta en bisel con ojo de Murphy. Ya esas son las partes del tubo endotraqueal que me parece que lo van a ver o que ya lo han visto en su seminario, me parece. Y bueno, acá tenemos las cánulas también, ¿ya? Las cánulas orofaringeas, que también hay número dependiendo a cada paciente, ¿no? Esos son los materiales a utilizar para la intubación y vamos a tener entonces, como ya dijimos, no siempre se podrá realizar la intubación por una razón X y en este caso tenemos dos opciones por la cual podemos optar. Sin embargo, deben tener en claro en qué situaciones debemos basarnos o qué cosas o qué puntos tenemos que tener en cuenta para elegir cada una de ellas o cada una de estas dos opciones que tenemos. ¿Ya? Bueno, acá coloqué esta imagen en esta diapositiva, es una imagen anatómica para que ustedes más o menos se ubiquen de a qué nivel se realiza cada una de las intervenciones. Y bueno, acá tenemos entonces el hueso hioides, tenemos el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, ¿ya? Y bueno, los anillos traqueales, esos son los anillos traqueales, ¿no? Acá está la tiroides, el cartílago tiroides, cricoides, y bueno, el hueso hioides, y acá están los anillos traqueales. Ya entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides, evidentemente estamos por encima del cartílago cricoides, por lo tanto, a esa punción donde se va a punzar, que es una membrana cricotiroidea, se le llama cricotiroidotomía, ya a este nivel, entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides. A ese nivel, en la membrana cricotiroidea, se realiza la intervención denominada cricotiroidotomía, a este nivel. ¿Ya? Ese es el hueso hioides, cartílago tiroides, cricoides, tiroides, cricoides, y acá a este nivel, la membrana cricotiroidea, se realiza la punción o también denominada la cricotiroidotomía, ya que es la primera opción si es que no podemos intubar al paciente por motivos o por razones X, ¿no? Y luego tenemos la segunda opción que va a ser la traqueostomía, que es otro abordaje el cual se hace por debajo de los anillos traqueales, ¿ya? Entonces acá vamos a ver más diferencias, aparte de la localización de estos abordajes. Tenemos acá la traqueostomía. ¿Ya? En cuanto a la traqueostomía, tenemos las indicaciones, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? Paciente con intubación prolongada, para cirugía mayor de cabeza y cuello. ¿Y cuál es la vía de acceso? La vía de acceso para una traqueostomía va a ser el segundo, tercer anillo o entre el tercer o cuarto anillo. ¿Cuál va a ser las complicaciones características de la realización de una traqueostomía? Hay complicaciones tempranas, mediatas y tardías. Dentro de las tempranas tenemos una hemorragia, enfisema, mediatas, obstrucción de la cánula, o tardías, estenosis laringotraqueal o también la presencia de fístulas, ¿ya? Entonces, en cuanto a la traqueostomía, esta intervención, que es una intervención quirúrgica, implica la disección y la colocación de una cánula. Este procedimiento suele hacerse con un paciente que tiene que estar anestesiado. Por lo tanto, por obvias razones, donde el paciente tiene que estar anestesiado, no puedo realizarlo si tengo en un paciente en la calle, por ejemplo, ¿no? O es una emergencia. No puedo realizar esa intervención porque el paciente tiene que estar anestesiado. Por ejemplo, se encuentra en la calle un paciente, ¿no?, con edema de glotis y no puede ventilar, no le vamos a hacer una traqueostomía en la calle y probablemente en la emergencia tampoco, porque es una intervención quirúrgica que requiere de más, de mucho más, o sea, es un procedimiento difícil y no se puede realizar en situaciones de emergencia, ¿ya? Entonces, esto en cuanto a la traqueostomía. Como les mencionaba, la vía de acceso es muy importante que lo tengan en cuenta. Puede ser entre el segundo y tercer anillo o el tercer y cuarto anillo, y las complicaciones también, ¿no? Que suele ser necesarias, que ustedes lo tengan en cuenta porque son los que se tiene que hacer conocimiento al paciente, ¿no? Cuáles son las complicaciones, las posibles complicaciones o riesgos que tiene esta intervención, ¿ya? Y luego tenemos la cricotiroidotomía. Esto es lo que se hace en emergencia, ¿ya? Cuando estamos frente a una situación crítica, lo que se hace o la mejor opción por la cual se opta es una cricotiroidotomía. Pero por punción, puede ser con aguja o en algún otro dispositivo que aborde esta región. Ya, esta cricotiroidotomía sí se puede realizar en una emergencia.
A diferencia de la traqueostomía, donde se debe colocar una cánula y ahí vamos conectando el ventilador mecánico, la cricotiroidotomía va a ser un procedimiento mucho más electivo porque se necesita que el paciente se encuentre sedado bajo los aspectos o los efectos de una adecuada anestesia general. Entonces recuerden esa diferencia, ¿ya? Entonces la cricotiroidotomía es una opción que la vamos a realizar en casos de emergencia. Las indicaciones, una obstrucción de la vía aérea superior, el acceso, como ya mencionaba, entre lo que es el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, y las complicaciones frecuentes son las lesiones glóticas, lesiones de cuerdas vocales, ¿ya? Acá les he colocado esta imagen para que ustedes puedan tener una idea de cómo se realiza el abordaje, para evitar precisamente estas complicaciones como una lesión glótica o una lesión de cuerdas vocales. Miren la imagen, ¿no? Miren el tipo de abordaje, la dirección que tiene la aguja, entra a la membrana cricotiroidea y al punzar tiene que ser en un ángulo que permita evitar a la glotis, por así decirlo, ¿no? Apuntando hacia el techo, porque si lo ponen en otra dirección o apuntando hacia el rostro, sí puede terminar lesionando a la glotis o a las cuerdas vocales, ¿no? Entonces es muy importante que sepan hacia qué dirección va la aguja, siempre hacia el pecho, nunca en otra dirección, porque puede lesionar las cuerdas vocales o generar una lesión glótica, que es una complicación frecuente en esta intervención. ¿Ya? Entonces, en conclusión, tenemos que la mejor vía de acceso, ¿no? De abordaje vía aérea siempre es la intubación endotraqueal. Sin embargo, si hay contraindicaciones o por motivos X no se puede realizar, opto por estas dos. Y estas dos no voy a elegir cualquiera de las dos al azar, sino que dependiendo de la situación. Si es un paciente que está en la calle, una emergencia, la vía de acceso, la más fácil, ¿no? Va a ser la cricotiroidotomía o la punción cricotiroidotomía, de cricotiroidotomía, ya que sí se puede realizar en la emergencia. Sin embargo, si tengo las condiciones óptimas o estamos dentro del hospital, ya se realiza una traqueostomía porque el paciente ya requiere de una sedación, ¿no? Y requiere de mayor dificultad en cuanto al procedimiento, ¿ya? Entonces hay que saber en qué situaciones optar por cada uno de los procedimientos. Creo que esa es la última diapositiva. Sí, esta es la última diapositiva, chicos. Voy a pasarles unos videos de las intervenciones que les he mencionado para que ustedes tengan una idea de cada una de ellas, porque quiero que se lleven ese mensaje de esta asesoría. A ver, es esto, me parece. Sí. Ya, y vamos a ver cómo se va a realizar correctamente la intubación endotraqueal, cómo es el procedimiento de una traqueotomía y cómo es el procedimiento de una cricotiroidotomía, ¿no? O la punción con aguja que se realiza en cada paciente. Ya, entonces vamos a comenzar con esta intubación, con este video. A ver. Ya, ese es el primer video. Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a ver intubación endotraqueal, la parte práctica. Les invito a que vean el otro video que dice intubación teoría para poder complementar mejor este conocimiento. Entonces comencemos. Lo primero que debemos ver es el material que vamos a utilizar. Primero vamos a utilizar una cánula de Guedel, esta que nos permite separar, aislar un poco y proteger la vía aérea antes de la intubación. Tenemos el tubo endotraqueal que utilizamos ya en el hospital, que tiene un extremo interno, que este es el que va dentro de la tráquea, que viene con su balón o bag, que se infla mediante este dispositivo azul que les estoy mostrando, y tiene otro extremo que es para la entrada de oxígeno. Y el laringoscopio. El laringoscopio tiene un mango que es, adentro de él ponemos estas dos baterías y arriba vamos a colocar una de las hojas dependiendo del tamaño que necesitemos para la garganta de nuestro paciente, y finalmente vamos a utilizar una jeringa con aire para poder llenar el bag. El tubo endotraqueal tiene la forma o sigue la trayectoria de la vía aérea, y tenemos que recordar que tiene un extremo externo por el cual vamos a conectar el oxígeno que necesita el paciente, y en este extremo externo está unido el dispositivo azul que lo vemos ahí, que es para poder llenar el bag, cosa que cuando ya esté el tubo dentro de la tráquea del paciente podemos llenar ese balón de aire, como lo ves, como lo estoy llenando. Eso es para que cuando ya esté intubado no se pueda salir de la tráquea y de esta forma quede asegurado. En cuanto al laringoscopio, vamos a ver que tiene un mango donde colocamos las baterías y la hoja la vamos a enganchar de tal forma que quede compatible con el laringoscopio, y quiero que notes que el momento en el que tú lo enganchas y lo extiendes al aparato, se enciende una luz
que orienta hacia la punta del laringoscopio. Esto es lo que nos va a guiar para poder ver dentro de la laringe superior y se puede desactivar hacia atrás e igual, de la misma manera para volver a prenderlo, solamente lo tienes que estirar. Bien, entonces vamos a hacer la primera parte de oxigenación. Entonces, para oxigenar recordemos que tenemos la cánula de Guedel. Esta cánula la vamos a colocar en la vía aérea del paciente de 3 maneras. La primera forma es colocarle al revés, es decir, orientado hacia arriba y darle una vuelta de 180 grados. Esa es la primera forma. La segunda forma consta de ponerle de manera directa, esto se hace más en los niños. Y la tercera forma y la más utilizada es colocarle de lado y hacer un giro de 45 grados. Entonces, en este momento vamos a hacer, abrimos la boca utilizando los dedos, los cruzamos de esta manera, abrimos la boca y vamos a hacer la tercera técnica que les dije. Vamos a ingresar por la parte derecha y vamos a hacer un giro de 45 grados nada más para poder aislar la vía aérea y gracias a esta maqueta que está abierta podemos ver cómo queda ahí separada la vía aérea, protegida hasta que podamos intubar. Bien, ahora cómo vamos a colocar el laringoscopio. Vamos a seguir la orientación que tiene la lengua hasta su base, hasta llegar a la vallécula. De esta manera, haciendo este giro. Quiero que vean que no vamos a hacer un giro forzado hacia atrás, es decir, vamos a hacer esto que les estoy mostrando ahora, que llego hasta cierto punto y subo hacia adelante. Eso es el giro correcto. Si nosotros traccionamos mucho hacia atrás, podemos lastimarle los dientes al paciente, los dientes superiores. Entonces, no lo vamos a hacer de esa forma, sino en realidad vamos a seguir la curvatura que tiene la lengua hasta que llegue a su base, hasta que nos ofrece una pequeña resistencia. La resistencia es que ya llegamos a la vallécula. Ahí vamos a elevar y quiero que vean cómo se eleva. Ahí destapamos la epiglotis para poder observar desde la boca, obviamente, la vista superior de la laringe. Esto es lo que vamos a ayudar, esto nos ayuda a extender un poquito para que cuando nosotros metamos el tubo, aumente las probabilidades de que el tubo se vaya a la vía respiratoria y no se mete en el esófago, que eso es bastante frecuente. Ya vamos a ver cómo es que comprobamos si es que se fue a la laringe o se fue al esófago, pero la correcta colocación del laringoscopio es lo que nos da la diferencia. Entonces vamos a colocar el tubo endotraqueal a ver cómo se hace todo el procedimiento. Entonces, encendemos el laringoscopio. Con la mano no dominante hacemos este movimiento giratorio, no así no porque dañamos los dientes del paciente, no. Vamos en cambio hasta que encontremos la resistencia y luego elevamos, así de esta forma, eso. Entonces vamos a hacerlo. Y ahí, entonces yo sigo la orientación de la lengua del paciente hasta que llego a la vallécula. El momento en el que llegué, sostengo, elevo y ahí tengo una visión muy clara. Entonces voy a orientar la parte caudal del tubo endotraqueal, voy a hacer un movimiento rotatorio hacia arriba, siguiendo la trayectoria que tiene el laringoscopio, de esta forma. Entonces yo oriento el tubo hacia arriba para poder pasarlo a través de las cuerdas vocales. Si es que yo no veo las cuerdas vocales, puedo orientarme con los tubérculos, al igual que eso ya lo vimos en el video de teoría. Una vez que ya coloqué el tubo, saco el laringoscopio y me aseguro de que el tubo quede asegurado dentro de la vía. ¿Cómo hago eso? Voy a inflar el bag. Entonces ya tengo mi jeringa preparada, solamente inflo el bag, suelto la jeringa y ahí el tubo ya no se va a escapar de ahí. El tubo ya quedó asegurado dentro de la garganta del paciente. Lo que nos resta ahora es comprobar si verdaderamente entramos a la tráquea o si nos fuimos al esófago. Entonces vamos a soplar por este tubo para poder verlo. Entonces en este momento lo voy a hacer y en efecto, se inflaron los pulmones, lo logramos. Ahora, esto no lo vas a ver en el paciente real, ¿verdad? Lo que tienes que hacer en el paciente real es auscultar 5 puntos. 2 puntos de los vértices pulmonares, 2 de las bases pulmonares, a ver si se escucha el aire pasando, y 1 en el epigastrio, para escuchar el estómago. Si escuchamos aire en el estómago, es que nos equivocamos, y eso se fue al esófago. Si escuchamos el aire en los pulmones, eso quiere decir que lo hicimos correctamente. Y eso fue todo, muchachos. Espero que les haya servido este video. Por favor, comenten cualquier duda, comentario. Ya chicos, este es en cuanto al video de intubación endotraqueal. Ahora vamos a ver el segundo video. Ya. Bueno, también hacerles hincapié en el video también se resaltó, ¿no? A qué nivel va la punta de la hoja del laringoscopio, que está dentro en cuanto al procedimiento de intubación endotraqueal. Entonces, va a nivel de la vallécula, ¿ya chicos? Eso hay que tenerlo en cuenta siempre porque también ha sido pregunta.
y a ese nivel va la hoja del laringoscopio siempre, ya a nivel de la vallécula. Ahora vamos a ver el siguiente video de traqueotomía quirúrgica. Presentamos un caso clínico de realización de traqueotomía quirúrgica por fracaso reiterado de estente de la ventilación mecánica. Observamos la posición del paciente en decúbito supinio con hiperextensión cervical mediante rodetes debajo de los hombros. Se procede a la desinfección del campo quirúrgico con povidona yodada. Visualizamos las referencias anatómicas: cartílago tiroides, cricoides, membrana cricotiroidea, escotadura supraesternal y punto de incisión a 1 centímetro de esta. Apreciamos el material necesario: bisturís del 23 y del 11, tijera Metzenbaum, Farabev, pinzas de disección, bisturí eléctrico, porta con sutura reabsorbible Viril 2 ceros aguja pequeña, aspirador y cánula portes con camisas. Previo a la realización de la incisión, comprobamos la integridad del balón de neumotaponamiento de la cánula de traqueotomía. Lubricamos el balón de neumotaponamiento. Se procede a la realización de una cervicotomía amplia a 1 centímetro por encima de la escotadura supraesternal. Disección del plano graso subcutáneo y platisma coli. Debemos prestar atención ya que a este nivel pueden aparecer las venas yugulares anteriores, que se pueden rechazar lateralmente o bien ligar. Coagulamos la grasa previo a avanzar hasta el plano de músculos pretiroideos. Avanzamos con Farabev, contracción lateral y ligeramente craneal. Accedemos al plano de los músculos pretiroideos.
punción y disección posterior con tijera para avanzar hasta el plano graso pretraqueal. Observar los anillos traqueales. Se elige el cartílago traqueal sobre el que se va a hacer la traqueotomía, de preferencia tercero o cuarto. Se realiza un punto en U con bicril 2 ceros y cogiendo de manera horizontal el cartílago traqueal. Avisamos al anestesiólogo para que desinfle el balón de neumotaponamiento del tubo endotraqueal, de manera que al realizar la incisión con bisturí no perforemos el mismo. Incisión con bisturí del 11 sobre porción membranosa superior al cartílago traqueal elegido. Realizamos con tijera 2 cortes laterales para de esta manera y con tracción del punto NU levantar el colgajo de Björk. El anestesiólogo retira de forma cuidadosa el tubo endotraqueal, dejando el balón de neumotaponamiento por encima del traqueostoma y por debajo de las cuerdas vocales, en caso de necesidad de reintubación. Canulamos al paciente con cánula de traqueostomía igual al número de tubo endotraqueal que tenía previamente. Hinchamos el balón de neumotaponamiento de la cánula. Conectamos a ventilación mecánica y comprobamos que tanto los parámetros ventilatorios como la curva de capnografía son adecuados.
Pasamos a piel el colgajo de Björk mediante el punto NU dado previamente. Introducimos 2 gasas en ambos lados del traqueostoma para completar hemostasia. Ya chicos, este es el segundo video de lo que es el procedimiento de traqueostomía, que como se observa, ¿no? Claramente es una intervención quirúrgica, ¿no? En la cual, como les mencionaba en las diapositivas que les presentaba, no se puede, no es de elección en casos de emergencia, ¿no? En casos de emergencia sería la tricotilotomía con aguja, ¿no? Y bueno, ambas son en caso no se pueda intubar al paciente, ¿no? Pero en casos de emergencia, obviamente, siempre la cricotiroidectomía es la de elección, y la cual vamos a ver ahorita ya como último video, antes de pasar al post-test. ¿Ya chicos? A ver. Soy David Klein, médico de urgencias y editor de urgencias de Tintinali. En niños se debe pensar en hacer una cricotirotomía con aguja cuando no se ha podido realizar intubación orotraqueal. Generalmente se considera como la única técnica quirúrgica para permeabilización de la vía respiratoria en lactantes y niños. También se puede usar en adolescentes y adultos por un periodo de 10 a 15 minutos, cuando otras técnicas de urgencia para permeabilizar la vía respiratoria han fracasado y se están realizando preparativos para establecer una vía aérea más definitiva. El uso de guantes estériles forma parte del equipo de protección personal estándar que se utiliza para todos los procedimientos. El equipo necesario para este procedimiento se muestra aquí. Un catéter con aguja calibre 12 o 14, una jeringa pequeña, un adaptador del extremo de una sonda endotraqueal del número 3, una fuente de oxígeno capaz de administrar 50 libras por pulgada cuadrada conectada con manguera a un conector ancho o con una abertura lateral como se muestra aquí, un inyector de chorro y tubo para conectarlo a una fuente regulada de oxígeno de alta presión. Se puede sustituir con un sistema de bolsa con válvula mascarilla, pero esto no es lo óptimo. El médico, a nivel de la cabeza del paciente, comienza por localizar el anillo cricoideo. Coloca el dedo índice en el hueco supraesternal y palpa cefálicamente hasta que siente la primera estructura rígida. Este es el anillo cricoideo. Desplace un poco el dedo hacia arriba para localizar el hueco entre los cartílagos cricoides y tiroides. Esta es la membrana cricotiroidea, el sitio para la inserción de la aguja. Conecte la jeringa al catéter. Introduzca el catéter en el tejido subcutáneo en un ángulo de 90 grados con respecto a la piel. Aspire suavemente mientras introduce el catéter. Cuando súbitamente aspire aire, indicando la entrada en la vía respiratoria, cambie el ángulo a 45 grados y deslice el catéter sobre la aguja hacia la laringe. Retire la aguja y la jeringa. Observando desde una perspectiva más elevada, se repite el procedimiento. Aspire con suavidad mientras empuja el catéter. Cuando se aspira aire en forma súbita, indicando entrada en la vía respiratoria,
Cambie el ángulo a 45 grados y deslice el catéter sobre la aguja hacia la laringe. Retire la aguja y la jeringa. Conecte la fuente de oxígeno al adaptador y comience la ventilación con oxígeno al 100%. Se puede conseguir insuflación con chorro intermitente a 50 libras por pulgada cuadrada, ocluyendo el conector ancho o la abertura lateral en el tubo conector. Insufle por 1 segundo y libere la oclusión durante 4 segundos. Para conseguir las presiones altas necesarias, es mejor usar un inyector de chorro regulado por un flujómetro conectado a una unidad de pared o a un tanque. Es preferible un inyector regulado a una unidad de pared o un tanque no regulados. El médico debe fijar el catéter ya que puede salirse de su sitio con el menor movimiento. La relación entre inspiración y expiración puede ser de 1 a 10 a 1 a 15 para permitir la expiración. La cricotirotomía con aguja no aporta una ventilación adecuada y debe considerarse como una medida para ganar tiempo hasta que pueda establecerse una vía respiratoria más definitiva. Ya chicos, entonces como se mencionaba en el último video, ya a modo de resumen, la cricotiroidectomía es una vía de acceso momentánea, ¿no? Como se menciona en el video, para ganar tiempo nada más en casos de emergencia. Y ya cuando se tenga todo a la mano, ¿no? Cuando ya se llega al hospital, a emergencia, ¿no? Ya se va a poder realizar esta intervención como es una traqueotomía, ¿no? Entonces siempre llévense esas diferencias, las indicaciones, cuándo voy a optar por cada vía, cuándo no, cuál es la mejor opción, ¿no? En distintos casos o situaciones. Bueno, ahora voy a compartir el link del post-test para que ustedes puedan responder las 5 preguntas. Y con eso estaríamos culminando la primera asesoría, chicos. A ver, ¿me confirman si se puede ver el forms que voy a mandar, por favor? A ver. Ya chicos, lo mandé por el chat de acá de Teams y voy a mandarlo por WhatsApp. Ya, me confirman por favor si se puede abrir. Sí, sí se puede abrir. Ya chicos, gracias. Entonces les doy 10 minutos. A las 8:35 terminamos para poder resolver las preguntas.
Ya chicos, vamos a resolver las preguntas del post-test. La primera era, según la clasificación de riesgo anestesiológico, ASA en paciente portador de insuficiencia renal compensada sería, como les mencionaba, son seis grados, o según la clasificación de ASA. Les mencionaba, ¿no? Que la uno era paciente sano, la 2 era paciente sin comorbilidad, no, con comorbilidad sistémica, pero bien controlada. El grado 3 era con comorbilidad, pero mal controlada. Y bueno, acá entonces tenemos un paciente portador de insuficiencia renal compensada, es decir, que está bien controlado. Todo paciente con patología o comorbilidad bien controlada está dentro de un ASA 2. ¿Ya? Esa sería la respuesta correcta. El ASA 4 ya hemos dicho que ya compromete la vida del paciente, ¿no? Por ejemplo, acá está un IMA, una angina inestable, una insuficiencia cardíaca, ¿no? Ya el A5 estaba lo característico que les mencionaba que era la ruptura de aneurisma, de aorta, ¿no? Y bueno, en la 3, acá ya está, sería si la patología que tiene el paciente está mal compensada, no está controlada, ¿no? Pero como menciona acá que está compensada, sería un grado 2, ya un ASA 2. En la segunda pregunta nos menciona el efecto esperado de la anestesia general. Bueno, todos han respondido correctamente. El efecto esperado, ¿no? En toda anestesia general va a ser la pérdida de la conciencia y la ausencia de dolor. Eso está bien. La pregunta 3 era, ¿qué aspectos clínicos se evalúan principalmente para realizar el plan preoperatorio y el desarrollo de la anestesia? Como les coloqué en la diapositiva, se evalúan varios aspectos, pero acá mencionan, ¿no? Principalmente, ¿qué aspectos se evalúa? Se evalúa la edad del paciente, que es muy importante para la toma de decisiones, el estado cardiovascular y el estado respiratorio. Esa era la respuesta correcta. Y acá tenemos otra pregunta acerca de la clasificación de Comark. Bueno, dice visualizar sobre la base de la lengua corresponde a, y la respuesta correcta era el grado 4, como les mencionaba, y ya hay una pérdida total de la visualización de las cuerdas vocales, ¿no? De la glotis, epiglotis, solamente se observa, ¿qué cosa? La base de la lengua. Y finalmente, la pregunta 5 nos mencionaba, un varón de 52 años con esperanza de vida menor a 24 horas, independientemente del tipo de operación. Y acá, como les mencionaba, paciente que tiene un menor tiempo de esperanza de vida de 24 horas, independientemente de la cirugía a la que se va a someter, o incluso si se somete a la cirugía, tiene un riesgo alto de compromiso de vida, siempre es un grado 5, ya ese es el ejemplo típico. Le ponen esto de la cantidad de tiempo, ¿no? De esperanza de vida, o le pueden poner el ejemplo de un aneurisma de aorta, ¿no? Una ruptura de aneurisma. Y esa sería la respuesta. Ahora, mejor para ir verificando las preguntas del examen, acá les estoy proyectando, para que ustedes más o menos vean cómo les han preguntado a sus compañeros que ya han rotado por la asignatura de anestesio. Y esta es una pregunta, ¿no? Clásica, como les menciono, que sí o sí les van a preguntar acerca del riesgo anestesiológico, ¿no? Según ASA, y acá les ponen el ejemplo de un varón de 50 años que es obeso y con antecedente de asma bronquial que será sometido a cirugía por colecistitis crónica. Como les menciono, la clasificación, ¿no? O sea, en este caso, la cirugía o la patología a operar es la colecistitis, por ello se obvia esta razón y se toma en cuenta solamente el antecedente que es obeso y asma bronquial, y tiene asma bronquial, pero no nos mencionan que no está controlado, que está descompensado, etc. Entonces, como acá no nos especifican, sería un ASA 2, ¿no? Ya sea obeso o con asma, ya sería un ASA 2 porque no nos menciona si está mal compensado, complicado o si tiene crisis de asma recurrentes, ¿no? Entonces acá es un ASA 2 la respuesta. Luego, otra pregunta de esta teoría. La mayoría de estas preguntas han sido de la segunda asesoría que voy a dictar de los fármacos, la gran mayoría. Acá solamente preguntaron de esta teoría esta y me parece que... Ah, ya, esta. La pregunta que les mencionaba. La punta de hoja curva del laringoscopio durante la laringoscopía directa se inserta en... Y la respuesta es vallécula, ya siempre en la vallécula. Creo que es la única. De ahí todos son de RCP, de fármacos. Sí, me parece que sí. Sí, son las únicas dos preguntas de esta teoría. En sí, la gran mayoría de preguntas, como les menciono, es RCP y los fármacos, ¿no? Los anestésicos inhalatorios, los cetovenosos, los relajantes musculares y todo lo que vamos a ver en la siguiente asesoría, que me parece que es la más importante.
Así que chicos, gracias por la asistencia el día de hoy. Espero que esta asesoría les sirva bastante. Igual ya les voy a colgar y les voy a pasar el drive con las diapositivas, ¿ya? Y también el link del video por si quieren verlo nuevamente. Así que gracias chicos, los espero en la próxima clase y que tengan una bonita semana. Cuídense, buenas noches. Gracias. 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 Gracias, Cristina. El resto